Bueno, hello, hello, hello. Se llegó la hora de café con pan. Es un nombre que se me ocurrió porque siempre que uno va a hablar con alguien, uno le dice, vamos y nos tomamos un cafecito y hablamos. Entonces, eso es lo que quiero, esa es la sensación que quiero traer acá para que ustedes se puedan sentir cómodos y puedan disfrutar de una charla así bien, bien chévere. Y el pan, pues porque el pan es delicioso. Ah, ¿a quién no le gusta el pan? El pan es muy colombiano, el pan con chocolate, el pan con café, el pan con gaseosa, el pan es muy rico. Pero en la palabra, adicional de que es delicioso, en la palabra dice que el pan de vida, pues es Cristo, ¿no? Y en el momento de eh, la cena es representada con sangre y con pan, ¿no? Entonces la sangre es la sangre que Jesús derramó por nosotros, pero el pan es el cuerpo. Entonces es un café con Cristo, un café con pan. Listo. Entonces, para el día de hoy tenemos un tema pendiente que ya lo había hablado anteriormente en las historias y les pregunté de qué manera Dios les habla a ustedes, ¿no? Entonces, algunos me respondían en las historias que Dios les habla a través de la palabra, otros Dios les habla a través de sueños, de visiones, a través de otras personas y bueno, sí, muy, 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 muy acertadas esas respuestas, ¿sí? Pero bueno, hay veces donde uno tiene sueños y no son de Dios. A uno le habla gente y no precisamente es gente enviada por Dios, ¿sí? A veces uno malinterpreta la palabra, o sea, hay muchas cosas y uno a veces dice, ay no, ese es Dios, ¿seguro que es Dios? O sea, ¿cuánta es la certeza que tenemos para afirmar que es de Dios? Y cuándo saber si es de Dios y cuándo no es de Dios. Entonces, a eso es lo que yo me quiero referir, a cómo escuchar la voz de Dios. Y el tema se trata la voz de Dios. Entonces, este café con pan, vamos a hablar de eso. Y yo le preguntaba a Dios como, bueno, ¿por dónde quieres que empiece? Porque hay muchos episodios en tu palabra donde tú hablas y tus siervos escuchan, pero a veces nosotros creemos que Dios se silencia o Dios no nos va a hablar a nosotros porque no somos Moisés o no somos David o no somos Jesús, ¿sí? Y estamos completamente errados. Realmente la voz de Dios es para todos, absolutamente todos. Iniciamos con un tema controversial sobre para nosotros qué es voz, ¿no? Para nosotros voz es el hecho de que por medio de nuestras cuerdas vocales pase aire y eso causa una resonancia y eso produce sonido. ¿M? Pero la voz de Dios dice su palabra que es como un trueno, ¿sí? Pero, y él puede hablar así, él es Dios, ¿no? Pero realmente la voz de Dios es un susurro, ¿sí? Y para uno escuchar un susurro, uno tiene que estar atento, uno tiene que estar allí como, hey, como, ¿qué quieres decir? Como, hey, estar súper callado, estar en una disposición de escuchar. Entonces Dios me mostraba allí una mujer poderosísima, una mujer que admiro un montón, que, wow, admiro todo lo que hizo, admiro la paciencia, admiro su templanza, su sumisión, su disposición para las cosas de Dios. Y su nombre es María. María, la mamá de Jesús. No, no iba a citar a nadie más, solo a María, la mamá de Jesús. Nadie más. Bueno, María, la mamá de Jesús, o conocida también como Mariam en el Corán. Ella tenía 13 años cuando quedó embarazada, amigos. O sea, wow, yo
Si a mí me da miedo que me digan, no, usted quedó embarazada ahorita que yo tengo 24. A mí me da mucho miedo quedar embarazada, o sea, es una responsabilidad muy grande, y pues porque trabajo con niños, yo sé que es tener un niño, pero solo por un determinado tiempo y ya después me voy para mi casa y ya no hago nada más. Pero, pero un niño 24/7 pues es un video, ¿no? Y adicional, cuando yo no lo tuve con absolutamente nadie, sino el Espíritu Santo fue el que, por obra y gracia del Espíritu Santo, ella quedó embarazada. ¿M? Y estaba comprometida con un man, ella estaba comprometida con José. ¿Sí? Y ponerle la cara en esa temporada donde las mujeres eran apedreadas cuando eran descubiertas en adulterio, a un hombre y decirle, ella es que me visitó un ángel y estoy embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo. A ver, o sea, ese cuento chino, no, eso es muy difícil de creer. Entonces dice que a esa edad escuchó la voz de Dios. Pero ¿cómo la escuchó? Pues imagínense que cataplas vino el señor Ángel Gabriel, la visitó y le dijo pues, bueno, que, que le tenía su regalito. Y entonces ella respondió diciendo que sí, que de una. Hágase conforme su voluntad. He aquí tu sierva, le dijo. Eso está en Mateo, en Marcos, en Lucas, pero yo lo leí especialmente en Lucas. En Lucas 1, 26 creo que es. Sí, Lucas 1, 26. Chun, churun, chun, 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 chun. Ah, no, mentiras. No, 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 mentiras. No, ese no está ahí. Soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Y el ángel la dejó. Eso está en el 38, Lucas 1:38. O sea, imagínense que le digan, no, es que usted va a quedar embarazada y que uno diga, soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de... No, paila, yo no diría eso. O sea, no, sería muy terrible. Pero entonces imagínense la disposición del corazón de María para aceptar esta misión. Era una misión completamente... ¡Wow! Era la misión, ¿sí? Y ella tuvo la disposición en su corazón para aceptar eso. Entonces, ya vamos como cogiendo ritmito. Disposición del corazón. Ahora, nosotros a veces pensamos como, bueno, Señor, es que tú a mí no me hablas, yo nunca te he escuchado, nunca se me ha aparecido un ángel, nunca he tenido un encuentro wow, sobrenatural para yo saber que eres tú, porque es que necesito una respuesta para saber que eres tú. Pero, a ver, realmente no necesitamos de eso. ¿Por qué lo digo? Porque el mismo pueblo de Israel tuvo al Dios vivo con ellos, viviendo con ellos, haciendo milagros. ¿Y saben qué? No lo conocieron, no identificaron que era Dios. ¿Mm? El mismo Judas estuvo comiendo con el Mesías enfrente de él y aún así lo traicionó. Entonces no se trata de un encuentro sobrenatural que nosotros tengamos con Dios, que se venga el rayo, que venga la presencia de Dios e ilumine todo este cuarto. No se trata de eso. Y más adelante les voy a explicar por qué. A María se le apareció un ángel y la palabra ángel literalmente significa enviado. Muchas veces el enviado de Dios para nuestras vidas puede ser un amigo, nuestro pastor o nuestros papás, ¿sí? Y nosotros tal vez tenemos el corazón y los ojos y los oídos y la boca en otro lugar y no somos capaces de escuchar y de aceptar lo que Dios quiere para nuestras vidas. Entonces, se trata de estar alerta, se trata de estar pendientes todo el tiempo.
La palabra dice en Lucas 21:36. Quiero que estén allí con sus Biblias, súper pendientes, allí atentos. Lucas, ¿qué? 21:36, perdón. Dice, manténgase siempre alerta y oren para que sean suficientemente fuertes para escapar de horrores que vendrán y para presentarse delante del Hijo del Hombre. O sea, el Hijo del Hombre, Jesús. Entonces siempre hay que estar alerta, siempre hay que estar súper, hiper, mega atentos, concentrados, enfocados en lo que estamos. Si en algún momento nosotros llegamos a perder de vista la meta, pues bailas. O sea, nos desenfocamos, perdemos nuestro ritmo, perdemos nuestro propósito, nuestra misión. Hay que dejar de escuchar voces, muchachos. Hay que dejar de prestarle atención a todo el mundo. A ver, préstele atención a lo que le tienen que prestar atención, concentradito. Porque si normalmente te están hablando de la palabra de Dios y a tu mente vienen otros pensamientos diferentes a lo que te están hablando, es allí donde tenemos que tener el dominio propio del Espíritu Santo. ¿Sí? Es allí donde nosotros tenemos que trabajar en la mente. ¿Y cuáles voces, a qué voces me refiero yo? Nosotros somos jóvenes. No sé si alguien más grande esté viendo esto, pero me estoy dirigiendo especialmente a los jóvenes. Si eres grande, pues bienvenido. Pero las voces a las cuales me refiero son redes sociales. Terrible. Voces por todo lado, todo el mundo hablando, todo el mundo queriendo expresar su opinión, todo el mundo queriendo decir que tiene la razón, que tiene la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es Cristo, amigo, ¿sí? Si usted se pone a mirar vainas, incluso del mismo evangelio, otras doctrinas, su mente va a entrar en confusión. Usted tiene que estar concentrado en lo suyo. Tiene que ser determinado, tiene que empezar a eliminar cosas que saben que a usted lo van a distraer, ¿sí? Otras cosas que son vocecitas allí malas, son los malos consejos. Y por malos consejos me refiero a escuchar amigos que no conocen a Jesús. Es gente que se basa en cosas de la vida, es gente que se basa en cosas de experiencias, en gente que se basa en, no sé si usted ha escuchado sobre la publicidad voz a voz, de que habla uno allí, ay, súper recomendado ese champú, me encantó, amiga, mire cómo me hizo crecer ese pelo. Y la otra llega, ay, no, ese champú es divino, mire cómo tiene el pelo. O sea, ni siquiera se basan en experiencias propias, sino en lo que han escuchado de generación en generación. Entonces uno tiene que estar súper, hiper, mega concentrado y saber de quién se está rodeando para poder estar atento a la voz de Dios. Porque escuchar esos consejos, créanme que no trae buenas consecuencias. Otro, modas, ¿sí? En la palabra es muy claro que dice que este mundo dice que hay cosas de bien, pero realmente son cosas de mal. Si usted se pone, ay no, es que, no sé, la homosexualidad está de moda y tenemos que aceptarnos y la diversidad y a ver amigo, no señor, nosotros no vivimos por modas, nosotros vivimos de acuerdo a la palabra de Dios y la palabra de Dios es muy antigua, amigo, demasiado antigua, pero ¿sabe qué? Ha trascendido los años y nada ha podido tumbarla. Entonces usted tiene que estar firme y determinado en escuchar la voz de Dios, ¿sí? Y lo otro son los medios de comunicación. Estamos en una época terrible, catástrofes, robos, protestas, asesinatos, o sea, son demasiadas tragedias, enfermedades, pandemias, o sea, hasta dónde hemos llegado y los medios nos bombardean con cosas, con información y uno a veces dice como es que es injusto este gobierno, es injusto lo que está pasando y sí, claro que es injusto, este mundo es injusto, el único justo es Dios, entonces su justicia no viene del mundo, su justicia viene de Dios, relájese que Él tiene todo en control.
Entonces dice que mi atención debe estar en la voz de Dios. ¿Y cuál es la voz de Dios? Pues imagínense que esto se le llama la palabra de Dios. Acá está la palabra de Dios. Acá está mi argumento. Acá está mi fundamento. Acá está el walkie-talkie, como le decía un youtuber, Tatara, que me encanta. El walkie-talkie de Dios. Esto yo lo tengo que mantener encendido, prendido todo el tiempo, leyendo, escudriñando, o sea, buscando, escarbando, mirando por qué, cómo, dónde, wow. Y cada vez que yo como que me sumerjo en la palabra de Dios, cada vez soy sorprendida. Mire, si usted no está viviendo este evangelio, donde usted se sorprende, donde usted encuentra cosas nuevas, donde su actitud, su corazón es cambiado, usted no está viviendo el evangelio de Cristo. Y usted tiene que tener un encuentro genuino con el Padre. Y con un encuentro genuino con el Padre, eso suena muy cristianoide, pero tiene que encontrarse con Jesús de cara, así, topárselo. Pero ¿cómo uno hace eso? ¿Cómo usted puede encontrarse con esa voz que lo ayuda a transformar su corazón? Póngale cuidado. En la palabra de Dios es donde Jesús y donde Dios decidió seguir revelándose a nosotros, porque miren, años tienen estas escrituras, pero siempre vamos a encontrar algo nuevo, y el que me diga que no es un mentiroso. Siempre uno va a encontrar algo nuevo. El hombre siempre va a intentar tumbarla, el hombre siempre va a intentar buscar argumentos, siempre, pero no hay nada que pueda detener esto. Entonces aquí es donde Dios se sigue revelando a sus hijos, porque esto tiene misterios como nada más en el mundo. Entonces, un encuentro sobrenatural no es sinónimo de que nuestra vida va a cambiar, lo que yo les decía con que el Dios vivo estuvo acá, y que lo tuvieron o lo tuvimos como humanidad delante de nosotros, y que no pasó nada en nuestro corazón. Pero nuestra vida es cambiada por medio de la palabra, de su amor revelado a nuestro corazón. Y es por esto que Jesús mismo estuvo en la tierra y no lo reconocieron. Miren, a través de que esta palabra es revelada a mi corazón, es que mi temperamento y mi carácter van siendo transformados. Al momento en que Jesús llegó y me dijo, es que tú eres la niña de mis ojos, y yo lo pude sentir, yo pude creer en eso. Cuando mi corazón decidió creer lo que decía la Biblia, allí es donde fue el clic. Es creer que esto es verdad. Y más que creer, vivirlo y decidir experimentar la palabra de Dios. Una cosa es predicar y otra aplicar, ¿o no? Y todos nos basamos en este momento en cuando la gente no aplica, y señalamos cuando la gente no aplica la palabra de Dios, pero usted sí la está aplicando, usted sí la está llevando a cabo, usted sí está abundando en ello, o sencillamente se está dedicando a ver la astilla que tiene su compañero en el ojo. Entonces es muy importante que nosotros decidamos y nos determinemos a experimentar a Cristo por medio de su palabra, que es tan importante, porque muchas veces vamos a la iglesia y el pastor nos dice XXXX, nosotros amén, aleluya, pero realmente no vamos a la palabra y miramos si eso es real. Entonces es muy importante que usted pueda ser pronto, ser, ¿cómo se dice esto? Ay, Dios mío. Ser, pues no sé, avispado y buscar en la palabra usted mismo y ver por sí mismo que lo que se le está predicando, pues es verdad, no tragan entero. Juan 10, 24 al 26. Entonces, Juan 10, 24 al 26 dice: la gente lo rodeó y le preguntó, ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso?
Si tú eres el Mesías, dínoslo. Ush, dínoslo. Dínoslo sin rodeos. Jesús les contestó, yo ya les dije y ustedes no me creen. La prueba es la obra que hago en nombre de mi Padre. Pero ustedes no me creen porque no son mis ovejas. O sea, si usted no le cree a Jesús es porque usted no es una oveja de él. Porque la misma palabra dice que sus ovejas escuchan su voz y obedecen. Entonces, si usted le cree, usted lo escucha. ¿Sí me van a entender? Entre usted más tenga un corazón que le crea la palabra de Dios, usted lo va a escuchar más. Porque sus ovejas escuchan a su pastor. Dice, ya Jesús hizo lo que tenía que hacer. Murió por su merced y murió por mí. ¿Y para qué murió? Para dejarnos al Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo dónde vive? En nosotros. Y gracias a que el Espíritu Santo vive en mí, yo soy una con el Padre. O sea, Dios, Jesús, Espíritu Santo. Dios, Jesús, Espíritu Santo. Yo puedo ser una con Dios gracias a que tengo al Espíritu Santo. Es necesario que nosotros nos callemos. Yo publiqué hace poquito una frase en WhatsApp y decía que nosotros somos una generación que habla hasta por los codos, pero no le gusta escuchar. Entonces es muy importante que se calle y deje hablar a Dios. Deje hablar a Dios a su mente, a su corazón y a su vida. En Primera de Reyes 1:19. En Primera de Reyes 19:11, perdón. Primera de Reyes 19:11 al 12. Dice, el Señor le dijo, sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó. Miren, escuchen esto. El Señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasando el terremoto hubo un incendio. Pero ¿qué creen? El Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro. Cuando Elías oyó, se cubrió la cara con su manto y salió y se paró a la entrada de la cueva. Entonces una voz le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él volvió a responder, he servido con un gran celo al Señor Dios Todopoderoso. Bueno, y ahí ya empezó a quejarse. Pero si escucharon, es un susurro. Es un susurro. No es un viento, no es un terremoto, no es un incendio, no es algo... No, es un susurro. Y el susurro necesita que nosotros tengamos el corazón en quietud, el corazón en paz, el corazón confiando y mi oído afinado a su voz. Mi alma quieta, mi alma sumisa al Espíritu Santo para que yo pueda escuchar realmente lo que Él quiere en mi vida. Entonces, dice, para escuchar la voz tenemos que tener un corazón correcto. Y el corazón cambia cuando encontramos nuestra identidad en Dios. ¿Y por qué hablo tanto de identidad? Porque mire, si usted no tiene la identidad correcta, como usted se identifica a sí mismo, usted camina. Si usted se identifica como hijo de Dios, usted va a caminar como hijo de Dios. Pero si usted se identifica como, no sé, como músico, va a caminar como músico. Si usted se identifica como un drogadicto, usted va a caminar como un drogadicto. ¿Me hago entender? Es cuando usted entiende que su identidad está en Jesucristo, que usted puede caminar conforme a sus planes. Y dice que para este cambio de comportamiento necesitamos un cambio de pensamiento, porque todo inicia en la mente. Todos los pensamientos
hacen que nuestro comportamiento sea de determinada manera. Y eso está en Efesios 4:17. Dice así: con la autoridad del Señor digo lo siguiente: ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales, ojo señoritas, sensuales. Y practican con gusto toda clase de impureza. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, ya que han oído sobre Jesús, han conocido la verdad que procede de Él. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la, otra vez, sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes y pónganse en la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. De nuevo, desháganse de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu renueve los pensamientos y las actitudes. Dejen que el Espíritu los renueve acá. Cuando los renueva acá, los remueve acá, los remueve acá. De resto no hay otra manera. No hay otra manera de caminar. Y muchas veces queremos resultados, pero no hay resultados sin procesos. Y si usted evita el proceso de su transformación, no podemos hacer absolutamente nada. Y a donde quiero ir es de nuevo a Lucas, porque la voz de Dios solo la podemos escuchar de una manera, y es siendo llenos del Espíritu Santo. Y el Señor me lo mostraba esta mañana, que yo estaba leyendo Lucas, y decía que, quiero que lo lean todo, no lo puedo leer todo porque se me acaba el tiempo, pero dice que primero estaba Zacarías, que el man era un miembro de un grupo sacerdotal, y estaba con su esposa, y ella también servía al Señor, se llama Elizabeth, se llamaba, y también pertenecía a la familia sacerdotal de Aarón, ¿sí? Ellos estaban juntos y ellos ya estaban muy viejos. Y una vez a Zacarías, por turno, por chimpumpapas, lo mandaron a que ofreciera un incienso en el templo. Y el man fue, obedeció, no sé qué, se metió por allá y cataplas que se le metió el ángel Gabriel, como que Gabriel le cumple los milagritos a todo el mundo. Y estaba allá y le dijo: ¿sabe qué? Usted va a tener un hijo y su hijo se va a llamar Juan. Y Juan va a preparar el camino para la llegada del Mesías, o sea, de Jesús. O sea, estamos hablando de Juan el Bautista. Y él no le creyó y a él lo dejó, Gabriel lo dejó mudo hasta que naciera Juan. Y después de eso, pasaron 6 meses. Elizabeth se dio cuenta pues que estaba embarazada. Y luego le pasó lo que le pasó a María, o sea, lo visitó también Gabrielito, el de los milagros, de embarazo. Y entonces María fue donde Elizabeth, y apenas María fue donde Elizabeth, adivinen qué pasó. El bebé que estaba esperando Elizabeth, o sea, Juan, saltó en el vientre de ella. Y cuando él saltó en el vientre de ella, Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y le dijo a María que el bebé que estaba esperando ella era el Señor de ella, o sea, el Señor de Elizabeth. O sea, Jesús reconoció a Jesús. Quien reconoció a Jesús fue Elizabeth, una mujer. Y después de eso, cuando ya nació Juan el Bautista, Zacarías fue lleno del Espíritu Santo también. Y cuando fue lleno del Espíritu Santo, pudo identificar que el fruto del vientre de María era Jesús, ¿sí? Entonces, solo se puede escuchar la voz de Dios cuando estamos llenos del Espíritu Santo.
Si no nos llenamos del Espíritu Santo, si no empezamos a ser selectivos con cosas que sabemos que no le agradan a Dios ni al Espíritu Santo, no vamos a escuchar la voz de Dios, no vamos a saber qué quiere, no vamos a saber cuál es el propósito para nosotros. Y tanto tiempo que hemos rogado, Señor, dime mi propósito. Amigos, si usted no se llena de la voz de Dios, si usted no se llena del Espíritu Santo en su vida, usted no va a poder escuchar la voz de Dios, que es un susurro. Y para un susurro necesitamos cercanía e intimidad. O sea, leer la Biblia, papá. Cuando usted está dormido, cuando usted está en su cuarto dormido, no, porque como uno lee la Biblia dormido. Cuando usted está en su cuarto, en lo secreto, allí es donde usted tiene que escudriñar la palabra y no conformarse con lo que le dicen el domingo o el sábado o el viernes, sino usted tiene que escudriñar la palabra por sí mismo y generar una relación íntima con Dios y llenarse del Espíritu Santo para así poder ser guiado. Y va a empezar a ver resultados. Lo más lindo de todo esto, de todo Lucas, fue que nació Juan y Juan pasó su vida en el desierto. Y cuando Juan pasó su vida en el desierto, dice que Juan se fortaleció en espíritu y vivió en el desierto hasta que comenzó su ministerio público a Israel. Él pasó un proceso. Y ese proceso fue en su espíritu, o sea, en su carácter. ¿Para qué? Para sustentar un ministerio, un enorme ministerio, porque él estaba preparando la llegada del Mesías. Él estaba bautizando gente, predicando salvación y arrepentimiento. Pero si él no se hubiera dedicado a pasar tiempo en intimidad con Dios, él no hubiera podido sustentar este ministerio. Entonces está en uno si creer que el desierto que está pasando en la vida, que llamamos desierto nosotros los cristianos, a los procesos que Dios nos hace pasar, está en uno si lo vivimos bien, con toda, como listo. ¿Me tienes esta prueba? Vamos con toda, Señor. Voy a intimar, voy a rendir todo lo que tenga que rendir delante de ti, me voy a humillar delante de ti y permitir que el Espíritu Santo trabaje en mí. O se va a rehusar y va a dejar que su propósito se prolongue y se prolongue y se prolongue y cumple 80 años y usted se dé cuenta de que nunca cumplió el propósito de Dios. Entonces, esa es mi enseñanza, eso es lo que quería compartirles. Espero que haya sido de gran bendición, que se hayan podido tomar un cafecito y que lo hayan podido acompañar con pan. Bendiciones, les mando un súper, hiper, mega abrazo y nos vemos en una próxima ocasión. Encantada de compartir este nuevo tiempo con ustedes. Chao, chao.